Bienvenidos a una edición más de su canal Chino Carchense. Hoy estaremos con historias y leyendas de terror. Después de la intro comenzamos con esta nueva aventura. Bounce. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, un asesino serial que desapareció, violó y asesinó a más de 300 niñas y adolescentes entre Colombia, Ecuador y Perú. Es uno de los 3 hombres que más personas han matado con sus propias manos en todo el mundo durante el siglo XX. El monstruo de los Andes decía que quería arrebatarles la inocencia a sus víctimas, así como le había sucedido a él, cuya vida estuvo marcada por el sexo, los abusos y la violencia. En sus confesiones se recoge que el delincuente se justificaba diciendo: «Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera». Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en el céntrico municipio de Espinal, a 150 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia. Fue el 7º hijo de 3 hermanos, todos hijos de una mujer que ejercía la prostitución en el mismo lugar que vivía con sus hijos, que testificaban todos los detalles del trato carnal con sus clientes sexuales. El padre de López murió a 6 meses antes de su nacimiento. A los 9 años fue expulsado de su casa cuando su madre lo sorprendió manteniendo relaciones sexuales con una de sus hermanas. Antes de que su madre lo sacara de la casa, le habría quemado la planta de los pies con una vela. Desde entonces vivió en las calles de Bogotá, en donde fue abusado. En 1969 cometió un delito de robo de accesorios que lo llevó a la cárcel, donde nuevamente fue violado por 3 reclusos. Este hecho fue decisivo en su vida porque degolló a sus victimarios y después decidió desagraviarse a través del asesinato y violación de niñas que capturaban sus términos por tener mirada inocente. En 1978 salió de la cárcel y viajó al Perú, donde secuestró y violó en Ayacucho al menos 100 niñas. Allí un grupo de indígenas lo capturó y entregó a las autoridades judiciales. El gobierno de Perú lo deportó al Ecuador. El monstruo de los Andes declaró que sus víctimas eran niñas indígenas y no blancas, porque sus padres vigilaban demasiado. En 1980, el desbordamiento de un río en Ambato, Ecuador, reveló la existencia de cuerpos de niñas enterrados en los márgenes pluviales y correspondientes con las víctimas denunciadas como desaparecidas. Las autoridades policiales abrieron una investigación que no produjo resultado. Durante los días del desbordamiento, fue atacada una mujer llamada Andrea Poveda y su hija de 12 años. Ante los gritos de la madre, los transeúntes y comerciantes la asistieron en la agresión y capturaron a Pedro Alonso López, que después confesó ante un sacerdote que fue el responsable de la violación y el asesinato de las niñas, cuyos cuerpos fueron encontrados en el desbordamiento, así como incontables casos en Colombia, Perú y Ecuador. Pedro Alonso López estuvo preso en Ecuador, donde lo condenaron a lo que en ese entonces era la pena máxima de 16 años. En 1994 fue extraditado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. En 1998 fue declarado sano y fue liberado. En una de las ocasiones en las que estuvo detenido, recoge La Vanguardia, Pedro Alonso declaró su modus operandi y dijo: «Obligaba a las niñas a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta». El relato cada vez se volvía más estremecedor, pues el violador asesino decía que cometía sus crímenes a plena luz del sol, porque solo era bueno si podía ver con sus ojos matar a alguien. En la noche le parecía un desperdicio, pues había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando su luz en sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Entre las confesiones del monstruo de los Andes, este cuenta que las niñas que asesinó prefería a las ecuatorianas porque eran más confiadas e inocentes, pues no sospechaban de él. También el asesino confesó que enterraba a sus víctimas en grupos de 3 o 4 para poder visitarlas después. Para él, las niñas que violaba y asesinaba a sangre fría eran sus muñecas, con las que incluso podía conversar, pero al darse cuenta que ellas no se movían dijo: «Me aburría e iba a buscar nuevas niñas». El monstruo de los Andes es considerado el más agresivo depredador sexual de niños en el mundo contemporáneo y el mayor asesino en serie de la historia reciente. Sus métodos consisten en acechar a la víctima de forma metódica, disimular sus intenciones de forma inexpresiva,
depredar bajo móviles sexuales y conectar con el daño, provocando con esto el deseo de reparación y venganza. El asesino en serie sufre de impulsos inevitables sádicos. Esto invade su capacidad de sentir empatía por los otros. A menudo se les llama psicópatas, pervertidos o trastornados por una personalidad antisocial. Algunos asesinos en serie utilizan la lujuria y la tortura para obtener placer sexual, al torturar a las víctimas y matarlas lentamente durante el tiempo prolongado. Los asesinos seriales fueron abusados físicamente, sexual y psicológicamente durante la infancia, y existe una correlación entre esos abusos infantiles y los delitos que cometen. Los elementos de fantasía son extremadamente importantes en el desarrollo en las perversiones y asesinos en serie. A menudo fantasean con asesinatos durante o incluso después de la adolescencia. Sueñan despiertos compulsivamente con la dominación, la conquista y el asesinato, generalmente con elementos muy específicos de su fantasía, que luego aparecen en sus víctimas reales. En el 2002, la Interpol expidió un pedido de búsqueda, localización y captura, pero fue imposible hallarlo hasta hoy. Actualmente se desconoce su paradero del monstruo de los Andes. La última visita fue a su madre. Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición, le dijo Pedro, al visitar a su progenitora. No se mostró violento, tampoco la culpó de su infancia y adolescencia. Le exigió dinero y nunca más lo volvió a ver. Para ella, él sigue vivo, pese a que hace 23 años se desconoce de su paradero. La madre dijo, sé que no ha muerto, otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de su fallecimiento, pero él no, sé que sigue ahí, en alguna parte. Se estima que mató y violó un poco más de 350 niñas, no hay un número exacto, para quienes fueron víctimas de este psicópata. La Interpol sigue buscando a quien sería el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas, superando incluso a Harold Shipman, el afable médico inglés que mató a 235 personas, conocido como el Doctor Muerte. Me encanta el olor dulce, grosero y espeso del homicidio en un lugar abierto. Es la única forma que tengo de recordar que aún estoy vivo. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba sin ejecutado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía a la intemperie más. Hasta aquí este video de historias y leyendas de terror. Si te gustó el video, házmelo saber en la caja de comentarios. Recuerda, soy el Chino Carchense, no olvides de suscribirte, dar manito arriba y compartir. Hasta la próxima. It's hard to breathe, but that's alright.